Bienvenidos a la sección número 4 de la doctrina bíblica del santuario, que hace parte de la doctrina bíblica sistemática como título general del estudio de las doctrinas bíblicas. Antes de continuar con el siguiente texto, donde se usa tamid, modelo, en el sentido que estamos mirando, bueno, en el único sentido que en verdad se utiliza en la Biblia, es bueno aclarar que en Segunda de Reyes 16:10, que vimos un poquito atrás, donde se utiliza el término, no es en lo que se ha traducido como diseño, sino en lo que se ha traducido como descripción del altar. ¿Ok? Descripción del altar. Allí es donde está el vocablo. Y vamos entonces al siguiente texto. Primera de Crónicas 28:19. Primera de Crónicas 28:19. Dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Diseño del templo y de sus utensilios, en este caso. Todas las cosas del templo. ¿Cómo eran todas esas cosas? Reales. Por lo tanto, aquí modelo, tabnit, es utilizado también para cosas reales. Siguiente texto. Salmo 106:20. Salmo 106:20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Aquí la referencia es a la construcción del becerro en las faldas del monte Horeb, y se usa tabnit como alusión a la imagen, la figura de un buey. ¿Notan? Siempre algo real, tangible. O no se puede tocar un buey. Es algo de naturaleza espiritual. Como que no, ¿verdad? Siguiente texto. Salmo 144:12. Salmo 144:12. Dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Aquí, tabnit ha sido traducido en la palabra como las de un palacio, en referencia a las esquinas o columnas de un palacio. Otra vez, como algo real, porque las columnas de un palacio, de aquí en la tierra, son algo real. Siguiente, Isaías 44:13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, ese era un óxido rojo arcilloso, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Aquí la referencia es a la insensatez de la idolatría, y la alusión es a la semejanza o figura de hombre. Otra vez, referencia a algo real, que en este caso, el hombre, algo real, puede, además de verse, tocarse. Bien, siguiente texto, Ezequiel 8:3. Ezequiel 8:3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas, es cabellera, de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra,
y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Textualmente dice, y aquella forma de mano se extendió y me tocó. La referencia es a una mano. Otra vez, siempre algo real, algo que existe, que se ve, que es tan tangible que lo levantó y lo trasladó. Siguiente texto, Ezequiel 8:10. Ezequiel 8:10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma, ahí está el término, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. En este caso, Tapnit se usa para referirse a forma de reptiles y bestias. Otra vez, cosas reales. Siguiente, Ezequiel 10:8. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Otra vez, figura, aquí es el término, figura de algo real. El mismo caso anterior, una mano de hombre. Estas son las 20 ocasiones en las que se utiliza el vocablo Tapnit en 17 versículos. Es importante que notemos lo siguiente. En las 20 ocasiones que se utiliza este vocablo, siempre y sin excepción, es para referirse a algo real, tangible, no espiritual o intangible o imaginario. Repasemos este detalle clave en las referencias mencionadas. Son siempre a casos reales. El santuario, sus utensilios, varón o mujer, animal o ave, animal que se arrastra o pez, altar, pórtico del templo, todo el templo, carruaje de los querubines, un buey, un palacio, un varón, reptiles, una mano parecida a la humana. Es todo lo que hay sobre el uso del término Tapnit en el Antiguo Testamento, ya no se lo usa más. Síntesis. Cada vez que este término se utilizó en el Antiguo Testamento, fue para hacer referencia sin excepción a cosas reales, tangibles, visibles, y no estamos autorizados como estudiantes de la Biblia a ir más allá de lo que está escrito, porque eso equivale a añadirle a la Escritura. Y se nos prohíbe en Deuteronomio 4:2. La creencia en un santuario real en el cielo ha sido adjudicada en algunos círculos exclusivamente a los adventistas del séptimo día. En esa dirección, creo que algún aporte positivo a nuestro enfoque puede extraerse de declaraciones de expositores bíblicos no adventistas respecto a este punto. Es decir, la idea de que hay un santuario real en el cielo, del cual la copia que se hizo aquí, era real también, es un concepto adjudicado por muchos eruditos bíblicos exclusivamente a la iglesia adventista. Ellos dicen, quienes creen que hay un santuario real en el cielo son los adventistas. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el santuario celestial es algo espiritual, no tangible, no real. Por eso quisiera compartir con ustedes algunos comentarios al respecto de autores no adventistas. A ver si esto es así. Leo de F. G. Gesell,
en su obra El Tabernáculo de Israel. Dice, el tabernáculo israelita tenía su modelo en el cielo. Dios le mostró esto a Moisés en el monte Sinaí, cuando él ayunaba 40 días y 40 noches. Después Dios le ordenó que hiciera el tabernáculo israelita según el modelo en el cielo que Dios le mostró. No está hablando un adventista. Y él cita Éxodo 25, 8 y 9, Hebreos 8, 1 al 5. Mariano Pierini, en su obra El Tabernáculo de Moisés, dice, en el libro de Hebreos, la palabra de Dios nos dice que el tabernáculo que Dios mandó a Moisés edificar fue hecho conforme al modelo del tabernáculo en el cielo. Hebreos 8, 1 al 5. Y después de agregar otros comentarios dice, por lo tanto, de esta escritura podemos comprender que el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés era una sombra del cielo, edificado conforme al modelo del cielo. El tabernáculo se edificó según el diseño del cielo. Además, vemos que Dios le dio detallado muy minuciosamente los planos y las instrucciones acerca de cada elemento. Interesante. A.W. Pink, en su obra El libro de Éxodo, dice, ¿qué puede decirse del dechado de este tabernáculo? Respuesta, fue el dechado copia, sombra o tipo dado por Dios de un verdadero santuario en el cielo. Esto es, hay en el cielo un verdadero santuario, un verdadero lugar santo y lugar santísimo. Y como dice el poeta Campbell, los hechos futuros son precedidos por sus sombras, de modo que aquella realidad en el cielo arroja delante de sí su sombra en la forma de esa copia o tipo. Y cuando la cosa verdadera llegó, por supuesto, desapareció la sombra. Así que no es cierto que este es un concepto exclusivo, inventado por los adventistas. Es bíblico, como hemos podido ver en el uso del término en el Antiguo Testamento, y como lo señalan estos otros expositores y algunos otros no adventistas. Bien, pero nos corresponde entrar en el uso y significado del término modelo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. El texto clave en relación con el término modelo en el contexto del santuario es del apóstol Pablo. Se encuentra en Hebreos 8, 1, 2 y 5. Y dice así, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En este caso, el término para modelo es el vocablo griego tupon con N al final, de tupos, y significa modelo, patrón, tipo, figura, ejemplo. Es el vocablo griego 5179, utilizado en el Nuevo Testamento griego 14 veces. El examinar, aun cuando sea brevemente, esas ocasiones en las que se usa el término, nos dará más luz respecto a si su significado se enmarca en el contexto de lo literal, real, o en el de lo espiritual, en el sentido de no real, intangible. Veámoslos.
Juan 20:25. Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos, a Tomás en este caso, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí el vocablo tupon ha sido traducido como señal en la primera ocasión y como el lugar de los clavos en la segunda. Se usa 2 veces en el mismo versículo. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de objeto fue el que moldeó esas heridas o les dio forma? Fueron los clavos. ¿Y qué son los clavos? Objetos reales. ¿Vamos captando el punto? Otro texto. Hechos 7:43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Aquí se hace referencia a figuras que tenían un modelo del dios al que adoraban, el dios Renfán. Era una designación del planeta Saturno. Se habían hecho figuras de este dios, figuras que provenían de un modelo real, existente, tangible, visible, una realidad. El planeta Saturno, o ese planeta Saturno, algo intangible, que no se puede tocar, es de naturaleza espiritual. Hechos 7 sigue la lectura de la primera traducción griega del Antiguo Testamento en Amós 5:26. En el texto masorético hebreo dice Kium, nombre babilónico para designar a Saturno. Bueno, ese era un detalle de ese texto. Siguiente, Hechos 7:44. Hechos 7:44. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Muy atinadas son aquí las palabras de F.F. Bruce, relacionando este texto con Hebreos 8:5. Miren lo que él dice. El santuario terrenal desde sus comienzos fue diseñado para ser solo figura y sombra de la realidad celestial. Así entiende nuestro autor las instrucciones divinas dadas a Moisés en cuanto a los detalles del tabernáculo en el desierto. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Este modelo, referido también en Éxodo 25:9, 26:30, 27:8, era algo visible. No consistía meramente en las directivas verbales de Éxodo 25 al 30. Puede haber sido un modelo para el cual las directivas verbales sirvieran como comentario. Puede haber sido el lugar de morada celestial de Dios que le fue permitido ver a Moisés. El tabernáculo tenía la intención de servir como lugar de morada para Dios en medio de su pueblo en la tierra, y estaría completamente de acuerdo con la práctica corriente de que tal lugar de morada terrenal fuera una réplica del lugar de morada celestial de Dios. Esto es, por supuesto, como nuestro autor, el escritor de Hebreos, entiende la situación. El mismo F.F. Bruce agrega que tupos, traduciendo el hebreo tapnit, en este contexto, implica que a Moisés se le mostró algo así como un modelo en escala del santuario que debía erigirse. En el texto hebreo, dice él, de Éxodo 25:40, la frase que te ha sido mostrado significa literalmente que se te ha hecho ver.
Por su lado, F.M. Cross Jr. dice, probablemente la concepción del Tabnit, el modelo, Éxodo 25:9, también se remonta ulteriormente a la idea de que el santuario terrenal es la contrapartida de la morada celestial de la deidad. Orton Willey, las verdaderas realidades son un sumo sacerdote según el orden eterno, un santuario celestial y una ofrenda aceptable a Dios. Samuel Pérez Millos, las instrucciones para la construcción del tabernáculo no consistían en mandamientos verbales, sino que se le hizo ver un modelo para que las instrucciones dadas de palabra sirvieran como un comentario complementario de lo que había de hacer. Es decir, hubo instrucciones verbales, pero unidas a esas instrucciones verbales hubo cosas reales que él pudo ver. Siguiente texto, Hechos 23:25. Hechos 23:25. Dice, y escribió una carta en estos términos. Aquí, tupon ha sido traducido generalmente como términos, contenido, forma. Esta carta era una copia de un original. Es por eso que Giuseppe Ricciotti traduce el término como forma. De paso, de este mismo autor, él agrega que muy posiblemente lo que Lucas compartió de esta carta era una copia del original conservado en los archivos de Cesarea. Lo mismo aporta Jürgen Roloff, quien dice que la carta en realidad se trataba de una composición del propio Lucas. Por su parte, F.F. Bruce agrega, Lucas, bien podemos suponer, no tendría acceso a la carta del tribuno a Félix como para reproducir su contenido totalmente, aunque la frase en estos términos sugiere una pretensión de reproducir más que el contenido general, es decir, contiene detalles. Su versión de la carta tiene visos de ser veraz. En esta misma línea, Craig L. Blomberg comenta, Lucas incluye una carta escrita por el comandante del gobernador, según los versos 26 al 30. No obstante, lo más probable es que ni Pablo ni ningún cristiano tuviera acceso a ella. De hecho, parece ser que Lucas quiso que fuéramos conscientes de eso, pues el texto griego en el versículo 25 dice más exactamente, escribió una carta en este tipo. Esta expresión podría sugerir algo que Tucídides comenta. Que comenta Tucídides, dice este autor. Cuando no había acceso a una información concreta, el historiador podía escribir aquello que, en su parecer, se había dicho o escrito. Aún si ese fuese el caso, la introducción de Lucas nos muestra su propia pasión por ser lo más exacto posible. Y Joseph Fitzmayer traduce este texto así. Y escribió una carta en estos términos. Literalmente, una carta teniendo este modelo. Simon J. Kinsmaker se suma a los autores que ven como significado de tupon aquí como copia de un original. Y dice, comentando Hechos 23:25, no debemos pensar que Lucas tenía acceso directo a la correspondencia entre un comandante romano y un gobernador. Suponemos que la esencia de la carta le fue comunicada a Pablo, quien a su vez la puso en conocimiento de Lucas. Por esta razón, Lucas prologa su paráfrasis con las palabras, escribió una carta que tenía esta forma. Stanley Horton recalca que el libro de los Hechos dice que la carta iba en estos términos. Y él agrega, según este modelo, como copia.
Probablemente esto significa que se trataba de una verdadera copia de la carta. La palabra traducida aquí de tipo es justamente la palabra griega de la que se deriva nuestra palabra en estudio. Entonces, ¿qué tenemos en este último texto? Hay una carta, pero esa carta era una copia ¿de qué? De otra. ¿Y esa otra qué era? Algo real. ¿Captamos el punto? Sí. Que no se nos pierde entre tanto comentario de tanto autor. En síntesis, esa carta es señalada como copia. Se usa el mismo término, solo que en el término en el griego. Copia. Era una copia de algo que era real. Una carta también. ¿Ok? ¿Claros? ¿Ahí? ¿Sí? Entonces pasamos al siguiente texto en la próxima sección porque se nos volvió a ir el tiempo.